buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos. La edición viernes de Andalucía Debate. Ya huele a fin de semana, pero la semanita nos ha dejado un montón de historias. Pudiéramos decir historias. Si lo vemos desde el punto de vista periodístico, pues noticias de alcance, noticias de profundidad, noticias que van a cambiar incluso la percepción que tenemos los españoles sobre nuestro propio país. Pues es posible. Es posible. Alguien dijo durante esta semana que las cosas habían cambiado para no volver a ser nunca igual. No lo sé si esto será cierto, ¿no? Voy a presentar ya a don Antonio Barreda. Don Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Agustín, yo no estoy de acuerdo con esta persona, porque lo que se están poniendo las bases es para precisamente salir del agujero en el que otros nos han metido. Hemos estado gastando ampliamente dinero que no era nuestro, dinero que era prestado, cuando la deuda del Estado no es tan grande, la privada sí es gigantesca, y en ese sentido hemos visto cómo la vorágine inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria ha fagocitado la economía española y está en un estado lamentable que hay que cambiar el sistema productivo. Las reformas tienen que ir por el sentido de una reforma laboral que permita que los trabajadores se reciclen y vayan trabajando y vayan entrando en el mercado laboral, y una reforma financiera que ya os dije hace varios meses que era imprescindible y necesaria, porque los bancos estaban en las últimas. Lo que sí habría que hacer es profesionalizar los bancos y despolitizar los bancos. Los bancos me refiero a las cajas de ahorro. Despolitizar más las cajas de ahorro. Profesionalizarlos, y que sean profesionales los que dirijan estos negocios. Bueno, pues vamos a hablar de todo eso, Antonio, y tu punto de vista va a quedar, yo creo que ya, más o menos quien te conozca, que te conoce mucha gente, ya sabe por dónde vas a ir. Recibimos como cada viernes, y es grato hacerlo, a don Alejandro Sánchez. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, querido Agustín. Un saludo también a toda la audiencia. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, estamos muy bien, porque hay que estar bien, porque hay que tener un poco de esperanza y porque hay que salir convencido de que esto que es duro y es traumático, esta medida, porque a nadie le gusta, el primero que lo ha manifestado es el propio presidente del gobierno, pero que son las bases de verdad si queremos salir o eso, o suspensión de pago como país, ¿no? Y yo creo que eso, de verdad, eso sí que sería ya el acabose, ¿no? Y eso España como país no se lo puede permitir. Y desgraciadamente, bueno, pues son 800.000 millones de euros, que son 150 billones con B de pesetas, 150 billones con B de pesetas, lo que debe ahora mismo el conjunto de las administraciones, el conjunto del Estado, y eso no se puede, no lo podemos permitir, porque sencillamente la gente va a estar trabajando nada más que para sostener una maquinaria que no se puede pagar. No nos podemos permitir que el año pasado nada más, solo el año pasado, el Estado, el conjunto del Estado, se gastara 90.000 millones de euros más que lo que ingresó. Es decir, 15 billones con B de pesetas. 15 billones con B, que eso era una cosa estratosférica. Bueno, pues eso pasó el año pasado sin ir más lejos. Entonces, evidentemente, no le podemos decir al conjunto de los ciudadanos, oiga, trabajen y el que pueda trabajar, el que tenga la posibilidad de encontrar un empleo para mantener una maquinaria que es insostenible. No podemos, y desde luego, yo sí que estoy de acuerdo en que algo no va a quedar igual. Es decir, yo creo que inevitablemente nos tendremos que replantear muchísimas cosas, como de hecho se están replanteando. Una administración, una competencia. No puede haber que tres administraciones estén con una misma competencia compartida, porque al final es triplicar, duplicar y triplicar, al final, maquinaria, en fin, que al final todo esto hay que pagarlo, ¿no? Y eso pues no lo podemos permitir. Ha llegado la hora de tomarse muy en serio la cuestión, ¿no? O eso, o como país un Estado fallido, y eso no puede ser de ninguna manera. Bueno, vamos a hablar sin duda alguna de ese tema. Ha estado de viaje, pero un viaje muy especial, un viaje que lleva haciendo ya muchos años, don Fernando Sicre. Muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, peregrino? Pues muy bien, estupendamente. ¿Qué tal ese camino de Santiago? Bien, bien. Calor, frío, en fin, como siempre de todo. Pasé por un lugar en la provincia de Orense que me hizo ilusión, me hice una foto allí, que había una bandera de España y un monolito que ponía Asociación de Amigos de la Bandera de España. Y bueno, yo he estado una semana sin leer la prensa, pero bueno, no hacía falta leer la prensa esa semana para recordar lo que ha acontecido este último año. Y viendo ahora lo que está pasando, sobre todo antes de ayer o ayer, con el Consejo de Política Fiscal, en donde ha habido, en fin, un movimiento indeseable, en mi opinión, de muchas comunidades autónomas, algunas del propio Partido Popular,
Yo creo que, además de pedirle al santo patrón que a ver si nos echa una mano para arreglar esto, yo muchas veces pienso en don Pelayo, cuando en su día empezó a reconquistar esto y a arreglar un poco esta situación, porque si las comunidades autónomas son parte del Estado, como realmente son, es absurdo pensar que los intereses sean absolutamente contrapuestos con los del propio Estado. Y claro, esto es una situación de ingobernabilidad absoluta. Entonces, las leyes tienen, las comunidades autónomas resulta que no pueden estar sujetas directamente a los intereses generales que marque la Administración General del Estado por las circunstancias legislativas existentes en este país. Únicamente por la vía indirecta de que no son capaces de financiarse directamente, resulta que están cogidas por parte del Estado, pero de forma indirecta, lo cual me parece a mí lamentable y absurdo. Esto hay que cambiarlo radicalmente para que cualquier administración territorial española esté supeditada primero a los intereses generales del Estado. Y los intereses generales del Estado, en principio, los representa básicamente la Administración General del Estado. Por lo tanto, que esa necesidad de aglutinar la fuerza no venga por una vía indirecta, sino por la vía directa, normal y corriente, como tiene que ser en cualquier país, incluso federal, como ocurre en los Estados Unidos y como ocurre en Alemania, cosa que no ocurre aquí. Yo por eso muchas veces invoco a don Pelayo, la gesta que en su día hizo, a ver si viene otro don Pelayo y pone orden aquí, en este país, de una vez. Madre mía, don Pelayo. Pues la verdad es que algunos estamos de los nervios. Esto, estábamos hablando antes de empezar el programa y lo hacíamos con Orlando Blanco. Orlando, ¿cómo estás? Segunda ocasión que tenemos el placer de disfrutar de tu presencia y de tu opinión. Bueno, yo recuerdo que Orlando es jubilado del SAR, del Servicio Andaluz de Salud. Ahora mismo es activista ecológico. Y bueno, aparte de hablar del algarrobico y temas ecologistas que hay y ecológicos que hay en Andalucía que interesan a todos, estábamos hablando de las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Sí, sí. Que ahora mismo, tú crees, por tu experiencia profesional, incluso por tu experiencia personal, que ahora mismo hay más enfermos que antes del cataclismo financiero y de crisis económica. Sí, muchísimo más. Hay más miedo, desde luego. En realidad, hasta cierto punto, a veces nos tenemos que hacer amigos de la enfermedad y no nos hacemos enemigos totalmente y, por lo tanto, la sintomatología aumenta. Pero es un tema que no es mío exactamente, yo soy enfermero, pero sí he observado a la gente en un momento determinado después de 40 años de profesión. Lo mío, como dije en el anterior programa, antes me dedicaba a intentar curar a las personas, ponerlo en el medio adecuado para que pueda defenderse. Lo hacía a través de la medicina y hoy lo hago a través de la madre naturaleza. La madre naturaleza, que cuando se habla de política en un momento determinado parece que queda en un segundo plano, ¿no? Cuando a veces los políticos dicen que interesan mucho más las personas que los animales o que las plantas, yo estoy de acuerdo con ellos, pero hay que recordarle también que la interdependencia que tenemos de la madre naturaleza es tan importante que si no se hablaría del cambio climático, ni se hablaría de la degradación, ni se hablaría de los problemas del algarrobico, o sea que nos importaría tres pitos. Yo creo que en realidad hasta cierto punto también debemos tener una enfermedad psicosomática con respecto a la defensa de la naturaleza. Hombre, ya hay una cuestión con el tema este que estábamos hablando, ¿no? de las enfermedades y tal, ¿no? Que es cierto que ahora mismo la sintomatología, ¿no? colectiva a nivel nacional, tenemos como una enfermedad colectiva, pero que no viene de ahora, ¿no? Ya lo decía Ortega, es la España invertebrada, ¿no? Es decir, esta España que ahora mismo tenemos de 17 comunidades autónomas, donde parece, en algunos casos, donde no se ha tomado conciencia todavía del lugar en el que nos encontramos, pues eso es una sintomatología que a mí me preocupa muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque se anda por primera vez en muchísimo tiempo. Antes España no estaba en el punto de mira de todo el que tiene que calificar para que luego eso sea indicado para la persona o el grupo de gente que nos va a prestar dinero para seguir pagando todos los gastos que tenemos en el país, ¿no? Pero ahora sí se han fijado que tenemos dentro de esa sintomatología, tenemos 17
comunidades autónomas, que hace que, bueno, pues que sea muy difícil ponerlas a todas de acuerdo, si no es un poco, pues con cierta disciplina, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? En el buen sentido de la palabra es decir que si el Estado está haciendo unos sacrificios colectivos, estratosféricos y que a nadie le gusta, las comunidades autónomas tienen que entender también, dicho con toda la, en el buen sentido de la palabra, deben entender que es que no se puede estar viviendo en los tiempos que hoy ya no ocurren, ¿no? Es decir, la Junta de Andalucía en este caso debe de entender que el conjunto de los organismos autónomos y empresas públicas, que ha sido, en definitiva, y esto lo ha comentado Antonio Barredo en alguna ocasión, esa administración paralela que ha ocurrido aquí en la Junta de Andalucía. Aquí está la Junta de Andalucía y luego toda una administración paralela que cuesta muchísimo dinero, y que además hay una orden de hace bastantes meses de que debería de recortarse en todo este tipo de empresas públicas, porque es un gasto brutal que nos cuesta al conjunto de andaluces cada vez más dinero, y eso es que no se ha hecho. Oiga, pues que tenga que venir Cristóbal Montoro a tener lo que decía a la señora Guayo, a la consejera de Economía, y tenerse que poner con cara de, digamos, con cara un poco de hombre de negro, ¿no? De black man, esto que ahora están los black men, ¿no? Esto que parece que vienen a aguardar un poco la fiesta, pero es que la fiesta se ha terminado hace muchísimo tiempo. Porque cuando la gente lo que está es buscando un puesto de trabajo y desesperar en la calle, no podemos decirle al conjunto de la ciudadanía que aquí en Andalucía se siguen manteniendo infinidad de empresas públicas de una administración paralela, que hasta los propios funcionarios salieron a la calle para denunciar que eso estaba suponiendo una desconfianza en el funcionario que había obtenido su plaza correctamente y que había obtenido su plaza conforme a derecho, y que se le estaba de alguna manera desposeyendo, se le estaba quitando todo el sentido de su trabajo para ponerlo en manos de gente, en este caso del Partido Socialista, porque es lo que lleva aquí funcionando hace 30 años, y que efectivamente eso al final lo que nos está costando es un dinero que los andaluces no nos podemos permitir. Entonces yo esa sintomatología, que me parece muy interesante que se hable en esos términos, pues yo creo que en el caso de Andalucía, que creo que nos tomamos muy en serio esta cuestión, y yo lamento que la señora consejera de Economía ayer, en fin, pues Carmen Montoro, pues no, en vez de estar a la altura de las circunstancias, pues quisiera un poco en ese aspecto, en fin, pues no ir a lo que debe de ser ahora mismo una corriente de arrimar el hombro para el conjunto de la ciudadanía de España, ¿no? Eso a mí una administración paralela que cuesta 5.000 millones de euros, que no es una cantidad baladí, sino que recordar que 2.700 son los recortes que ha cometido Griñán y Valderas, el dúo de las tijeras, que en ese sentido 5.000 millones de euros es una monstruosidad de dinero. Si además a eso añadimos que perfectamente pueden prescindir de las cadenas autonómicas, de Canal Sur, que es otro agujero sin fondo, Canal Sur, tanto la primera como la segunda cadena, que perfectamente se puede prescindir de las televisiones autonómicas a nivel español, todas las televisiones autonómicas que pueden ser perfectamente o bien privatizadas o bien cerradas desde el punto de vista de la economía de Andalucía, porque siempre a final de año la Junta de Andalucía tiene que poner dinero para Canal Sur. Unas empresas públicas que no se nos olvide que el Partido Socialista ha blindado a sus trabajadores, a estos trabajadores cometiendo una felonía con los propios empleados públicos, los trabajadores a los que le hace una ley, que es la Ley 1/2010 de reordenación del sector público, y hace una trampa mortal que los propios tribunales superiores de justicia de Andalucía están destruyendo. ¿Cuál es? Que en las órdenes de integración del personal de la administración paralela dice que se les aplica el estatuto básico del empleado público. Una trampa que en la que los jueces no están cayendo y están dinamitando una a una todas estas integraciones. El problema que ellos tienen es que cogieron a esta gente, los metieron en unos barcos, los desembarcaron en la isla donde estaban los funcionarios, los laborales, para que no hubiera vuelta atrás. Quemaron los barcos y ahora lo único que les queda a estos trabajadores es, si como los jueces, los sentidos que están dando los tribunales de justicia es este. Desgraciadamente, lo único que ya no tienen barco para retrotraerse a la situación antigua, y lo único que queda o que les queda es el despido. Fernando. Sí, vamos, retomando un poco el debate sobre cuestiones sanitarias como empezó Orlando y después hablaba Alejandro, la economía española está enferma. Lo que no sé es si hay algún tipo de hospital, Orlando nos lo explicará después, para meter a la economía y sacarla adelante de la forma que sea. Todo indica que el conjunto de medidas que se tomó antes de ayer,
por parte del Gobierno y que previsiblemente se tomen hoy, se han tomado esta mañana en el Consejo de Ministros, pues desde luego son necesarias, y no es que el Gobierno tenga interés o no en tomarlas, es que las tiene que tomar porque se las están imponiendo. O sea, que aquí no es cuestión de capacidad de movimiento, porque ya esa capacidad de movimiento no lo tenemos. Incluso se está debatiendo si el rescate es conveniente o no, porque estamos parcialmente rescatados, al menos el sistema financiero, pero no, algunos catedráticos y gente que conoce este mundo están pensando sobre la conveniencia de un rescate formal, porque al menos nos beneficiaríamos del tipo de interés en la financiación de la deuda pública. Cosa que tenemos un diferencial con los países rescatados de cerca de 5 puntos. ¿Que las condiciones serían mejores? Pues de momento sí, lo que pasa es que ya estaríamos maniatados para muchos años. Un sistema medio pensionista, ¿no? Sí, exactamente. En el fondo nos pasa eso. Pero si nosotros trasladamos el tema con carácter general, hay 3 cuestiones, en mi opinión, que yo creo que había que analizar. La primera es el tema, si la gente habla del crecimiento. Yo leía hoy un artículo de Ignacio de la Rica, que dice que, hablando del crecimiento, de la demagogia de los que indican, no, es que hay que crecer. Mire usted, para poder crecer, y crecer significa gritar que hay que crecer, las personas que sean bajitas gritarían para crecer y no crecen. Es decir, se tienen que dar las circunstancias para que crezcan. Así, en forma doméstica, la economía, hemos dicho muchas veces que son 3 cuestiones básicas, que es dinero, tiempo y confianza. Aquí no hay dinero, el tiempo se ha agotado y no hay ninguna confianza. Con lo cual, el lugar donde tenemos que meter a la economía española es directamente en la UBI, que es donde estamos realmente. Y en la UBI es complicado de salir muchas veces, se sale, pero es complicado. ¿Las medidas que está tomando el Gobierno son las adecuadas? Yo pienso que sí. El tema fiscal, no estoy totalmente de acuerdo con las medidas que se han tomado, porque yo entiendo que donde hay que atacar el problema de raíz es en el gasto público, que es precisamente en donde las comunidades autónomas se oponen. Y una de las partidas, hay 3 partidas fundamentales que oprimen la economía española, que es la partida del desempleo, donde hay un déficit, un desvío entre la cantidad recaudada por los sujetos obligados a la cotización de un 38% entre lo que se ingresa y lo que se está pagando, teniendo en cuenta que la factura del desempleo puede llegar este año a cerca de 40.000 millones de euros. Segundo, el coste financiero de la deuda, lo que se llama el servicio de la deuda, que se nos va a poner en cerca de 32.000 millones de euros. Y tercero, el gasto de personal de las administraciones públicas, 122.000 millones de euros. Bien, en el caso, si esto lo extrapolamos a cualquier comunidad autónoma, concretamente a la comunidad autónoma de Andalucía, en donde se estima que podrían sobrar entre un 30 y un 40% del total del personal, resulta que es que ahí está el gran problema. Ha habido una segunda cuestión. Hubo un compromiso de reducción de empresas públicas de 600 de aquí a final de año. Se han reducido 2 son 4.400. Se asumió el compromiso en la primera estacada de reducción de 600 empresas públicas en el contexto del Estado. Han desaparecido exclusivamente 2. Y yo soy de la opinión, hay un dicho que dice que la mejor empresa pública es la que no existe, porque para eso están las empresas privadas, y la administración sujeta a derechos administrativos. Nada de iniciativas y aventuras empresariales por parte de las administraciones. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Es decir, las 4.400 empresas públicas existentes tienen que desaparecer por sentido común. Y lo decía, hablando de la estabilidad, un ministro alemán, que fue ministro en el año 60, era también un importante catedrático de economía, el señor Schiller, que habla de la estabilidad. Dice que la estabilidad no es el todo, un poco por lo que dicen los alemanes actualmente, pero sin estabilidad el todo se convierte en nada. Significa que las bases necesarias para que en el momento que sea comencemos a crecer es precisamente lo que se está ahora mismo sembrando. Lo que pasa es que, por supuesto, muy tarde. Esto hubo que hacerse en el año 2007 y no, desgraciadamente, en el año 2012. Esas bases, si has terminado, si no... Sí, no, sigue, sí, dime. No, con esas bases eran las bases que llevó Jorge Bush a la economía,
bajo el lema que escucho y que a mí no me gusta, de menos Estado y más sociedad, que se ha demostrado que si el Estado tiene que intervenir, aunque yo no soy keynesiano, tiene que dar una serie de reglas mínimas. Jorge Bush al final dejó la economía americana como la dejó, desapareciendo empresas, Enron falsificando sus cuentas, desapareció la gran auditora Arthur Andersen porque estaba implicada en este tipo de historias con Enron y con otras empresas. Salió al final las dos grandes empresas de hipotecarias de Estados Unidos que han desaparecido. Lehman Brothers también desapareció. O sea que este modelo al final también tiene fallos enormes. No, pero yo no me estoy refiriendo a que el mercado financiero no esté regulado. Yo estoy diciendo que las empresas públicas no tienen sentido, en mi opinión. Para eso están las empresas privadas. Otra cosa es que el Estado tiene que ser en su justa dimensión, pero un Estado fuerte. Aquí resulta que un Estado expandido por todos los sitios y débil, entre otras cosas, ni controla las comunidades autónomas, la está controlando indirectamente, lo cual es absurdo. Yo me estoy refiriendo a las empresas públicas. ¿Qué sentido tiene que la Junta de Andalucía tenga una empresa que se dedique a hacer obras en los montes? Ninguna. Para eso lo que tiene que es sacar un pliego de condiciones y la empresa que presente las mejores condiciones lo hace en condiciones de mercado. Y eso no significa que el servicio público que se está dando siga siendo servicio público. Eso le ha venido muy bien a la Junta, porque a través de estas empresas públicas... Claro, por eso digo yo que no, pero yo no estoy diciendo lo que ha hecho George Bush en la economía. No, es que yo, en el sentido de que creía que... entendía... No, participa cuando quieras, Era que menos Estado y más sociedad, ¿no? Que al final es lo que... Yo soy de esa opinión, desde luego, pero regulado, sí, efectivamente, y con un Estado fuerte. Y fuerte no significa que sea grande, con una en su columna justa vertebral, dimensión, bueno, pero fuerte. Y aquí resulta que es que el Estado nuestro, quizás por un error de concepto en el año 78, cuando se promulga la Constitución, y intentando conciliar los intereses de todos, que resulta que uno de los intereses de esos todos, que eran los vascos, ni votaron la Constitución, pues precisamente ahí estuvo el comienzo del error. Y yo creo que ese error lo estamos pagando ahora. Lo que acaba de decir, la brutalidad que acaba de decir el señor Durán y Lleida, cuando manifiesta que solamente 3 comunidades autónomas, basado en lo que él explica como históricas, son las únicas que tienen derecho a existir o a coexistir entre ellas. Las demás, o bien, o que no existamos, o que nos vayamos a un Estado centralizado, donde no haya comunidades autónomas. Solamente esos 3 son los que tienen derecho. Me parece que es una tomadura de pelo hacia todos los españoles, insultar gratuitamente al resto de los españoles, y sobre todo el problema no es que los gobiernos de la Junta o de los gobiernos de Castilla-La Mancha o el gobierno el problema es que tenemos que dotarnos de un sistema legislativo en el que el Estado, como Estados Unidos o los grandes alemanes, el Estado federal o los jueces federales sean los que en definitiva tengan la última instancia y la última palabra, y todas las regiones o autonomías estamos sometidas a esa legislación. Orlando. Hablando de hospital para la economía, un hospital cuesta mucho dinero y en realidad había que crear un hospital. Hablando y escuchando a ustedes, pues yo también hice mis pinitos en la política. Gracias a Dios, pues no seguí en este tipo de política. O sea, me presenté como concejal del Ayuntamiento de San Fernando y nada, no salí. Y en ese momento determinado, pues seguí con mi política colegial, que era lo que yo llevaba, ¿no? Pero de las empresas paralelas estas que se dicen, pues yo he tenido en mis carnes con el medio ambiente el problema de las empresas paralelas. Yo he intervenido durante 41 programas en Manoli, en las mañanas de Manoli, y solamente intentaba de que los que estuvieran allí expusieran en realidad su trabajo, porque el problema que tenemos en el medio ambiente, que yo siempre hablo del medio ambiente, es que no comunicamos. No sensibilizamos a la gente, que es lo que tiene mi asociación, los Artibles de la Bahía. Tenemos que sensibilizar a la gente. La comunicación es buena para todo, ¿eh? Sí, es buena. Pero en este caso parece ser que no, se hacen cosas y en realidad hasta cierto punto no se hacen. Pues yo he encontrado una cantidad de pega para que pudieran venir al programa de Manoli durante 41, que ha llegado el momento determinado en que he dicho, Orlando, no puedo más con respecto a esto, ¿no? Seguramente volveré a retomarlo.
pero que en realidad lo de la economía que estás hablando, imagínate lo que está sucediendo. La idea de patria, como muchas veces pienso, tenemos la idea de patria, tenemos la idea de autonomía o tenemos la idea de barrio, a veces no tenemos la idea de cazapuerta, esa es la realidad del español. Pero como este mare magnum de economía que habla el señor Sicre y aquí el amigo, pues yo no lo llego a comprender, Solamente sé que los recortes de la madre naturaleza de la cual yo trabajo con la universidad se ha quedado casi totalmente en cero. Todo lo que hacemos es totalmente gratuito. O sea, somos los que en realidad... Nos vamos a ir a publicidad, Alejandro, que remata tú, por favor. No, yo lo único que quiero decir es que para que los telespectadores de toda Andalucía también, en fin, que están en sus casas, puedan de alguna manera también entender muchas de las cosas importantísimas que aquí se están hablando, hay una cosa que está clara, y es que los ciudadanos al final no pueden, ni se lo podemos permitir, ni se lo podemos obligar a pagar para mantener una estructura pública que no podemos mantener. Es decir, los ciudadanos no pueden levantarse por la mañana, el que va a buscar empleo, el que está trabajando, pensar que está trabajando para que gran parte, grandísima parte de su sueldo se vaya a mantener una estructura mastodóntica como la que tenemos ahora mismo en el Estado, en el conjunto del Gobierno central, de las comunidades autónomas y de los entes locales. Eso es insostenible y no podemos obligar al conjunto de los andaluces y al conjunto de los españoles a trabajar para mantener eso. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque si el dinero que tiene que ir destinado al consumo, que tiene que ir destinado al ahorro, se lo estamos cogiendo para pagar la maquinaria pública, al final lo que vamos a tener es una especie de suerte de castas, ¿no? Es decir, los ciudadanos que no están en el sector público, pues manteniendo... Ojo, también los del sector público pagan sus impuestos, como es lógico, ¿eh? Y además entiendo y puedo entender también muchos de los sentimientos que puede tener ahora el sector público. Pero lo cierto y verdad es que al final esa gran maquinaria de casi 3 millones de personas que están en el sector público, que es muchas personas, que es casi un 10%, no llegará, pero desde luego en población activa estoy convencido que es muchísimo más de un 10%. Si desde luego lo comparamos a nivel de población... Donde más hay es en sanidad y educación. Efectivamente, pero ahí es la cuestión, mira, yo estoy convencido que si bien el tema de la sanidad y el tema de la educación es muy, muy importante, no es menos cierto que tendremos que buscar cierta racionalización. ¿Por qué? Porque, insisto, al final, y ya no solo en la sanidad y educación, sino todo lo que es el conjunto del sector público, al final lo tienen que pagar los españolitos. Y además está ocurriendo que para pagar eso, para pagar las nóminas del sector público, nos estamos endeudando todos los meses. Eso, miren ustedes, es insostenible. Eso es cerrar país a la vuelta de unos meses. Eso es que nadie cobre. Eso es que al final no estemos hablando solamente de que se vaya a suspender la paga extra de este año, aunque luego se vaya a poner ese dinero en un fondo de pensión, es decir, que no es que se le vaya a quitar, sino que la de este año se suspende para que ese dinero se devuelva en el 2015, pero es que ya no estamos hablando de una paga extra, es que podemos verlo en el escenario de que no se puedan pagar las nóminas. Y eso es dramático. La gente debe que no pueden pagar las nóminas. Bueno, me lo vas a contar, O sea, es que, de verdad te lo digo, de verdad yo pienso y es muy importante que la gente en sus casas sepa que es o esto, o que dentro de unos meses este país deje de pagar. Y que además lo que paguemos sea a costa del dinero de la gente que produce, del tío que se levanta por la mañana para buscar un puesto de trabajo, o el que tiene la suerte de trabajar y que el hombre que está trabajando sus 8, 10 horas, sus 14 horas, gran parte de lo que gana sea para mantener este sector público. Es sencillamente imposible. Hacemos la primera pausa, volvemos enseguida, no os mováis, gracias.